Bueno, ¿qué te ha parecido el piso? ¿Te mola? Pues mira, sinceramente he visto el anuncio y me parece inaceptable que estéis viviendo así, que estéis alquilando esto y venía a decíroslo, pero también al llegar aquí al verlo también he flipado porque está mucho mejor que otras cosas que he estado viendo y que mucho mejor que otros sitios donde la gente está viviendo y está alquilando. Entonces ahora tengo esta contradicción porque, bueno, yo en realidad, mira, he escrito este libro donde documento que lo que está pasando forma parte de algo inaceptable, que es el crecimiento del rentismo, que es básicamente cómo están reventando a la población los dueños de las viviendas y de las propiedades y que tenemos que hacer algo y tenemos que dejar de alquilar este tipo de pisos y decirles basta ya y dejar de pagarles lo que les pagamos, etcétera. Pero bueno, también tengo ahora contradicciones porque está mejor de lo que pensaba, porque hay gente, como documento en el libro, que está viviendo mucho peor, en sitios muchos peores que estos. Pero ¿usted quién es? ¿Qué os parece? Pues muy interesante y no me lo esperaba, la verdad. No, la verdad que es la primera vez que nos Ha pasa. sido un shock. Porque la gente que dice cuando viene aquí a ver esto, se pelean por quedarse con esto, ¿no? Por quedarse con esta cama, ¿no? Sí, sí. Sí, hombre, la gente pues, que está muy bien situado, que es muy mono. Claro, Claro. en el centro tiene muchísima luz. La verdad Claro. que nos ha dado un corte Ya, que... pero es que eso le pasa a la gente porque normalmente, como están tan mal las cosas, la gente ve una cosa inhabitable y acaba como legitimando eso, diciendo, no, no, pues es que al final no está ni tan mal. No sé si os pasa, que yo tengo amigos que alquilan un piso con unos precios súper locos, pero que han tenido más facilidades bueno, que lo han podido alquilar, ¿no? Y de repente dicen, no, no, está súper bien porque ya sabes cómo están las cosas, ¿no? Ujú. Ese ya sabes cómo están las cosas, acaba la gente interiorizando y legitimando cosas que es en plan de, no, 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 las cosas están mal, pero no podemos aceptar esto como algo bueno porque al final parece que estamos alquilando cosas de mierda y que en realidad somos unos privilegiados, ¿no? Sí, ¿no? En plan, me he comprado un piso por 300.000 euros, un Un chollazo. chollazo, claro. Un chollazo. Claro, claro. Entonces, claro, este piso está muy bien situado, pero no puedes decir, joder, lo que vale solo por estar en el centro, ¿no? Mm. O sea, tú investigas sobre la vivienda. Eso es, cosas de vivienda, sí. ¿Y cómo empezaste? ¿Por qué empezaste? Empecé con una tesis sobre Airbnb que justo, pues era, no sé si recordáis, hace muchos años como que era el problema Airbnb, pero de repente ahora eso sigue siendo un problema, pero hay cosas que son mucho peores aún que Airbnb, ¿no? Básicamente como la gente que tiene trabajo y que tiene un salario de repente no puede vivir en ciudades como Madrid, ¿no? Y porque hay por un lado como inversores que están comprando edificios o caseros que tienen viviendas en alquiler y que echan a los inquilinos para alquilárselo a turistas porque ganan más dinero y ponen a competir a la población local con turistas, entonces claro, las casas se los quedan los turistas. Y luego gente que directamente, pues en situaciones igual más parecidas a pisos como este, más precarias, que están, la gente con su salario ya no puede pagar el alquiler, entonces tiene que empezar a o alquilar o a subalquilar su habitación en Airbnb o alquilar habitaciones como esta e irse a casa de los padres, al sofá de un amigo, ¿no? Como que entrevista a gente que alquila su vivienda el fin de semana y se va a dormir a casa de un colega, porque si no, no la puede pagar. Y eso es una contradicción, porque ¿qué pasa? Porque no podemos pagar los precios de la vivienda en nuestras ciudades. Claro, pero una cosa, o sea, la mayoría de gente que está en Airbnb cuando empezó sí que era esto, ¿no? Era más Sí. como una especie de... para aliviar la presión que yo tengo para pagar mi propio alquiler, pero ahora en Airbnb lo que hay son, o sea, Laura y Manuel, anfitriones de Airbnb, no 200 son Laura, pisos. claro, no son Claro. Laura y Manuel, ¿sabes? Laura y Manuel tienen 200 pisos, pero te dicen, no, tenemos esta habitación extra o el pisito de mi Claro. abuela, ¿no? Por estos discursos siempre. El rentismo lo que busca siempre es legitimarse con una base popular, ¿no? Que no parezcan... Bueno, hace poco, no sé si visteis, que salió una casera en Espejo Público, en un programa de estos, con los de Desocupa, y el periodista la decía, pero sí. tienes 50 pisos. Y ella decía, calla, calla, no digas lo de los 50 pisos, que soy una particular, que soy una jubilada que necesita el ingreso para pagar la residencia, ¿no? Entonces, todo el rato, el juego de los discursos es súper importante porque la primera batalla con el problema de la vivienda es interpretar lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los responsables y cómo se soluciona? Y hay una batalla ideológica, mediática, cultural Sí. espectacular, donde los discursos son centrales para esto, ¿no? Entonces, claro, hay una parte que nos quieren hacer entender que, digamos, que no hay grandes fondos, que no es una estructura muy desigual, que esto es un poco particulares, esto está todo el mundo metido aquí, Sí, ¿no? como que yo tengo mi dinero y yo tengo derecho a comprarme 3 casas. Claro, y equiparan de alguna manera al casero a la situación económica del inquilino, ¿no? Como incluso ha habido leyes en este país que se han aprobado donde que protegían daban derechos a los inquilinos y en el preámbulo decían hay que tener cuidado para que no transferir
la vulnerabilidad del inquilino al casero. Y dices, ¿pero qué vulnerabilidad? Si todos los datos muestran que los caseros son la población de más renta del país, los que más viviendas tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Es que, o sea, la imagen que tenemos es como del pequeño señor jubilado que necesita ese alquiler para vivir y eso no es verdad, ¿no? Claro. O sea, es una proporción muy pequeña de... Es una proporción, es decir, sobre todo, aunque haya muchas personas que son esto que se llama particulares, que a mí no me gusta llamarles particulares porque un particular es un cualquiera, y ahí metes al que alquila una habitación, al que alquila un piso, como al que alquila 10. Para empezar, una persona que tiene un piso alquilado aquí en Madrid está ganando más que un sueldo. Eso ¿vale? te quería preguntar, que ¿a ti te parece, por ejemplo, legítimo el simple hecho de alquilar un piso? Claro, esto es un problema, porque aquí la pregunta es ¿por qué hay gente que tiene pisos para alquilar y gente que no tiene viviendas? Y lo que estamos viendo, que la crisis de vivienda es una crisis de desigualdad. Es decir, de 2008 en adelante, la generación inquilina, que es el título del libro, es gente que tiene que vivir de alquiler porque está expulsada de la propiedad. No, aunque trabaje, ya no puede comprarse una vivienda. ¿Por qué? Porque hay gente que se está quedando con las viviendas. Entonces, lo que vemos es que hay una fuerte concentración de la propiedad inmobiliaria por un lado y por otro hay exclusión de la propiedad inmobiliaria. Y eso se traduce en concentración de riqueza y desigualdad. De 2008 hasta ahora, el 1% más rico de este país ha multiplicado su riqueza por 3, mientras que el 50% más pobre ha visto su riqueza reducida a la mitad. Entonces, claro, y esto por la situación de la vivienda y el alquiler, lo que hace es reforzar esa desigualdad. Básicamente es que la sociedad se está rompiendo por el problema de la vivienda y cada vez vamos a sociedades más desiguales. El siglo XX fue un siglo de conquista de derechos, de acceso a bienestar para las mayorías sociales en general, ¿no? Y cada vez el siglo XXI se va a parecer más al XIX y a los siglos previos, ¿no? Que al siglo XX. Claro, porque tú cómo verías Madrid, por ejemplo, si no cambian las cosas. Pues estamos viendo, es una sociedad cada vez, bueno, un poco esto tiene dos salidas, una igualitaria basada en la redistribución de la riqueza y la propiedad, o una más autoritaria, que es el gobierno de las extremas derechas, mantener condiciones de vida para una población, quien te va a dar legitimidad, población española, etcétera, tal, y que la crisis los paguen otros, migrantes, la población más empobrecida, etcétera, quienes les quitas derechos y cada vez van a vivir peor. Y a esos los gobiernas a través de coacción y violencia. Entonces eso lo que busca es reforzar las jerarquías y las divisiones sociales todo el rato. Hay muchos discursos que te dicen el problema de la vivienda son los migrantes, o el problema de la vivienda, algo que oímos mucho ahora, es los jubilados. ¿No? Por eso lo que buscan es privatizar. ¿Los jubilados? Ahora hay libros que han salido este año, etcétera, hay muchos artículos, hay un nuevo discurso que dicen, no, el problema de los jóvenes, el problema son los jubilados, porque los jubilados sí que accedieron a una vivienda en propiedad, las pensiones se han actualizado más durante los últimos 20 años que los salarios de los jóvenes y otros grupos sociales. Entonces, eso ya les lleva a señalar a los... O sea, básicamente están diciendo que lo que pasa es que se tienen que morir esa generación de jubilados, ¿no? Y que... O quitarles un poco de lo que tienen, pero ya me dirás tú que si les quitas, si privatizas las pensiones, ¿cómo va a ayudar eso a los jóvenes? Pero esto lo que buscan es enfrentamientos civiles o guerras entre pobres, ¿no? Españoles contra migrantes, jóvenes contra jubilados, en vez de generar lo que serían enfrentamientos de clase. Todos los de abajo, que pueden ser muy distintos, porque obviamente la persona migrada, el migrante y la persona nacida aquí, el joven o el jubilado, etcétera, hay muchas diferencias de mucho tipo, económicas, de edad, de nivel de estudios, etcétera. Pero eso no quita que tengan intereses comunes también y que su interés común sea todos vivimos cada vez peor. ¿Por qué? Pues no es por culpa nuestra, es por culpa de que hay unos que cada vez tienen más. Y hay un grupo, hay unas estructuras políticas que están protegiendo esto para que esto sea así. Claro. Y ahora que hablabas de la crisis del 2008, o sea, cómo la salida que se dio a esa crisis, o sea, como la resolución que se le dio fue lo que como que puso el germen para esta situación que tenemos ahora, ¿no? O sea, ¿por qué ha pasado eso? Porque es cuando entraron ahí todos los fondos tochos. Claro, ahí lo que se hizo es que de repente había una crisis hipotecaria que las familias no podían pagar las hipotecas, ¿no? Empezó a dispararse el paro, etcétera. Entonces los bancos tenían un problema, que no recuperaban el dinero que habían dado a las familias y les tenían que desahuciar y se quedaban con unas viviendas que cada vez valían menos. Y eso era un problema porque básicamente iba a colapsar el sistema financiero español y eso hubiera arrastrado al euro y a Europa, ¿vale? Entonces no lo iban a permitir. Entonces se hizo lo que yo llamo, digamos, un tipo de intervención que es acumulación por desposesión, intervenir políticamente para recuperar la rentabilidad financiera a costa de la población, que es quien lo va a pagar. Entonces se cambiaron un montón de leyes para que entraran los fondos buitre y compraran viviendas a los bancos a precios de saldo súper baratas y toda esta inversión especulativa internacional que entró en España generara un nuevo ciclo de especulación. Claro, ahora la vivienda, a la población no les venden en 2012-2013, estaban desahuciando a la población.
no les daban crédito para comprar esas Ujú. viviendas, se las estaban quedando los fondos. Y es esa demanda especulativa lo que empieza a desconectar los precios de la vivienda de la economía del país y de los salarios. Eso hace que, aunque trabajes o te esfuerces, aunque tengas 4 trabajos, no vas a poder pagar el precio de la vivienda. Es decir, en Madrid, 2 médicos, como 2 personas que tienen muy buenos sueldos, aunque vivan en pareja, no van a poder comprarse una casa con su propio sueldo. Entonces, claro, esto es un problema, porque vivimos en una sociedad donde se nos ha dicho que si trabajamos y nos esforzamos, podemos vivir bien, ¿no? Como que la meritocracia justifica la desigualdad. Si hay una persona que tiene mucho dinero y le ves que trabaja mucho y dices, hostia, se lo ha currado, vale, es legítimo. O si ves a una persona muy empobrecida que no da palo al agua, dicen, ah, no, se lo ha ganado porque no da palo al agua, no sé qué, tal. Entonces ahí se justifica eso, pero cuando la gente trabaja y se esfuerza y aún así no alcanza bienestar, eso se convierte en un problema. Y esto se está generalizando en nuestra sociedad, ¿vale? Sí, o sea, esos 2 médicos solo van a poder comprar una vivienda si o les ayudan sus padres con la entrada o si heredan. heredan. Claro, pero eso no es aceptado socialmente. Claro. Yo hago un modelo en el libro que es uno que vive en el tercero A y otro que vive en el tercero B. Trabajan en el mismo sitio, tienen el mismo salario y uno hereda una vivienda y otro no. Y eso a lo largo de 40 años, su diferencia sobre su bienestar y sobre su situación económica no tiene nada que ver. Claro. Entonces, claro, que tú estés trabajando con uno y veas que vive mucho mejor que tú y que tú estás pasándolo fatal, que tienes dificultades para llegar a fin de mes, que cada 5 años el casero te echa, que se te rompe la caldera y no sabes si te la va a arreglar, etcétera. Y ves que el de al lado, de repente, vive súper bien, trabajando lo mismo que tú, esforzándose lo mismo que tú. Y dices, esto es injusto. Y cuando esto pasa de forma generalizada, entonces empiezan a agrietarse los marcos ideológicos que sostienen esta sociedad. Y eso, claro, tiene cosas positivas porque se agrietan ideológicamente y cambia el sentido común y hay una fuerza que dice, oye, hay que cambiar esto hacia mejor, pero claro, esto también se disputa desde posiciones conservadoras o reaccionarias que te dicen, sí, esto es un problema, pero hay que reforzar los valores tradicionales, las divisiones internas, ¿no? Y los que empiezan a decir eso, el problema son los migrantes, el problema son los feminismos, el problema son los jubilados, el problema es el cambio climático, etcétera. Es decir, esta crisis de bienestar que tiene su principal efecto es la crisis de vivienda, por lo menos es la hipótesis que yo planteo, está muy relacionada con el auge de la extrema derecha y también con la criminalización de otros movimientos, ¿no? Uh-huh. Y ahora que estoy leyendo el libro que nos acabas de regalar, ¿no? Dices aquí que no es una crisis de vivienda, sino que es una guerra contra las políticas de vivienda. O sea, ¿a qué te refieres con eso? Cada vez que hay una política de vivienda que busca dar derechos a las inquilinas a los inquilinos, eso supone reducir un poquito, suele ser un poquito, no suele ser mucho, el beneficio rentista o el poder del rentismo. Y no lo aceptan. No quieren. O sea, ellos quieren cada vez más y más. Entonces, claro, hay una guerra cultural contra todas las políticas de vivienda. Cada vez que tú dices, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, van a reactivarse medios de comunicación, profesores de universidad, patronales inmobiliarias, etcétera, para decirte, esto va a destrozar el mercado. Lo estamos viendo ahora con la prórroga de 2 años de los alquileres que ha aprobado el Consejo de Ministros. O sea, te están diciendo, hay titulares, periódicos como La Vanguardia que han sacado el titular en su portada diciendo esto va a destrozar el mercado y lo que vemos es que en la mitad de Europa los contratos de alquiler son indefinidos. Y dices, ¿cómo aquí una cosa de 2 años va a destrozar la economía, va a destrozar el mercado de alquiler, mientras que en Alemania son indefinidos? Y dices, claro, no es una situación, no es que eso vaya a pasar de verdad, pero eso reduce el beneficio de los rentistas y por eso no quieren que se apruebe. Ya. Y este plan que va a sacar, o sea, bueno, que están hablando ahora esta semana, ¿no? El plan estatal de vivienda que está hablando, ¿cómo se llama la ministra? Isabel Rodríguez. Ella. La de vivienda. ¿En qué consiste este plan de vivienda? Este plan es más dinero, más construcción, etcétera, pero el problema central aquí es que el gobierno, el PSOE, no quiere domar el mercado o sanearlo y expulsar a los especuladores y democratizarlo, ¿vale? Lo que quiere es simplemente complementar lo que está pasando para suavizar sus efectos. Ese es el problema. Porque no es lo mismo que tú movilices una cantidad de dinero para construir vivienda o para comprar vivienda por ahí a que tú digas, la semana que viene, por ejemplo, el fondo Blackstone va a vender las viviendas que compró a Ana Botella en 2013, viviendas públicas, y se las va a vender a otro fondo de inversión. El Estado puede intervenir y decir, vale, pues yo te las compro a ese precio. O sea, yo intervengo en la operación, ejerzo mi derecho de compra preferente y me quedo yo con las viviendas. Y en otra venta entre 2 fondos vuelve a hacer lo mismo. Es decir, tú utilizas este dinero que va a movilizar el Estado no para complementar al mercado, sino para marcar y sanearlo y domarlo, ¿no? Entonces, claro, de repente, ¿qué dicen los fondos? Ostras, que cada vez que entramos aquí a comprar viviendas para especular, no podemos porque el Estado da un paso al frente y no nos deja hueco.
porque ahí donde el Estado da un paso al frente, no hay hueco para estos especuladores. Se tienen que ir. Vienen a España y no a Viena, porque aquí es donde la ley les permite hacer lo que están haciendo. Ahora mismo un fondo de inversión en este país por comprar, vender o alquilar vivienda paga menos impuestos que si lo hacemos nosotras, ¿no? Entonces, claro, eso llama a los fondos a que entren. Si el Estado da un paso al frente y cambia ese tipo de intervención, pues las cosas cambian. Entonces, este es el problema del plan de vivienda, que quiere complementar a un mercado salvaje. Lo que tienes que hacer es reestructurar el mercado, democratizarlo, expulsar a estos actores. Claro, y ahora mismo, bueno, y aún así, este plan tendrá, me imagino, su respuesta en un montón de medios. O sea, a pesar de ser una cosita, Sí. me imagino que ya entrarán todas las televisiones a decir, no, porque esto, el mercado, no sé qué, o a los medios, o crees que es como un plan que va a parecer bien. En general, como no pone, digamos, no trastoca mucho los beneficios del rentismo, pues tampoco creo que ha sentado muy mal, que se le ha dicho Vale. bien así, bien, PSOE así, Esto así, sí. esto sí que lo permitimos, ¿no? Entonces ahí ves cuando la política de vivienda del PSOE, a nivel discursivo, el PSOE, su política de vivienda es más, digamos, que se asemeja más a lo que sería el bloque de izquierdas, pero en cambio, en su discurso, pero En el luego discurso a sí, nivel claro. de aprobar las políticas, se asemeja mucho más al Partido Popular y a Vox y a Junts que lo que sería el bloque de izquierdas, ¿no? Y que lo que demandan realmente sus votantes. Claro, porque lo que vemos es que está habiendo una desconexión cada vez mayor entre lo que quieren los votantes del PSOE y lo que luego el PSOE aprueba en materia de vivienda. ¿Y tú por qué crees que deberíamos afiliarnos al sindicato de inquilinas? Al sindicato de inquilinas, claro, porque tú dices, ¿cómo cambian las cosas? Si tú dices, gobierna la izquierda, dicen que van a cambiar las cosas y las cosas cada vez están peor. Y la gente joven, 3 de las 4 personas jóvenes con trabajo, no se puede emancipar de casa a sus padres. Y quien lo hace está viviendo en un sitio como este y dedicando la mitad de su sueldo. Está muy mona. Y dicen, Sí, está muy muy mona, mona. que está muy mona, pero es que claro, no sé por qué dices eso todo el rato si es preciosa. pero claro, pero es que Ahí imagínate se ha tú caído techo. trabajar. Está fenomenal. Tenemos unos chichones. Claro, no de los veas, golpes, pero bueno, ¿no? Pero estamos bueno, muy es lo de, bien. pero vivís, está en el centro, entonces Claro. bueno, merece la pena, Sí, ¿no? Ujú. Entonces, claro, tú imagínate trabajar 40 horas, yo qué sé, y tardar media hora en ir a trabajar, otra media hora en volver, y luego que la mitad de tu sueldo se la quede el casero para pagar esto, ¿no? Pues hay jóvenes que igual el primer mes o el segundo mes dices, ostras, qué guay, por fin me he ido de casa a mis padres, pero luego dices, hostia, me estoy levantando a las 8 de la mañana o a las 7, media hora en ir a trabajar, estar ahí 8 horas para volver, encima una hora más porque no me cuentan la hora que paro a comer, etcétera, tal. Dices, para que luego el casero se quede la mitad de mi sueldo por esto, ¿no? Entonces, pues claro, hay muchos jóvenes que empiezan a decir, pues ya está, esto no lo soluciona, pues eso, votos a extrema derecha, etcétera, tal. ¿Cuál es la otra respuesta? Es decir, basta ya, esto es injusto, hay que desobedecer. Entonces yo analizo mucho en el libro de cómo hemos conquistado derechos históricamente, cómo se han conquistado los derechos en los últimos 200 años, ¿no? Entonces, todos los derechos que hoy tenemos y que muchos de ellos están naturalizados, que lo vemos como intrínseco al ser humano, pero no es así, ¿no? Que tú dices, parece que nacemos con derechos, que esto ha sido así siempre. No, son cosas que antes eran ilegales y que no eran derechos, pero que hubo gente que en un momento de la historia desafió leyes injustas hasta que esa desobediencia se transformó en ley y se transformó en conquista de derechos. Y no fue de un día para otro. Entonces, claro, yo creo que vivimos ese momento ahora mismo, que lo que necesitamos es desobediencia masiva a los caseros y a los precios de los alquileres. Entonces, no hay ni que esperar a que tu casero te diga, oye, te voy a subir el alquiler para que tú le digas, pues no lo acepto. No, que tú le puedas llamar y le digas, oye, mira, que es que te voy a empezar a pagar 300 euros menos. Y te digan, el casero, ¿pero por qué? Si no he hecho nada, si no te he subido, no te he intentado echar. Pero tú le digas, no, es que ya te estoy pagando de más. Es que es injusto. Porque tú esta casa la compraste hace no sé cuánto, te estoy pagando no sé cuánto. Es que hay gente que le ha pagado la casa a los caseros 2 veces por el precio que lo compraron. Es muy heavy. ¿Sabes? Es que Entonces, además claro. existe como un poco la falsa creencia de el casero bueno, ¿no? Un casero majo, un casero que me ayuda, ¿no? Que tengo la habitación podrida de humedades y de repente y mi casero me la arregla. Claro, eso la gente lo sabe porque ¿cuántos caseros buenos de este tipo han conocido? ¿No? Y sus entornos, es decir, Muy majos. normalmente la experiencia... Campechanos, ¿no? La experiencia que vive el inquilinato es de caseros que es que para arreglarte la caldera tardan un mes, si te la arreglan, que no te devuelven la fianza, que a la que pueden te suben el alquiler, que cuando el gobierno aprueba una prórroga o alguna medida que te favorece intentan saltársela. Ahora mismo hay muchos inquilinos que están mandando el burofax para cogerse la prórroga y que los caseros están contestando, te voy a echar, te voy a llevar a juicio, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Y dices, ostras, que lo aprueba el gobierno ahora mismo, que hay un decreto que dice que esto es legal, ¿no? Y aún así los caseros se niegan
porque quieren más. Sí, o tú pensar que en realidad con tu casero tienes confianza y que va todo bien y en realidad tu casero está con renta garantizada, con alquiler seguro, es literalmente porque no se fía de ti, o sea, porque cree que puede ser pues toda esta movida de la inquiocupación y mierdas de estas que se han inventado. Completamente. O sea, sí, tu sí. casero no se fía de ti, para él eres una extracción de renta y ya está, o sea, te puede dar los buenos días muy amablemente, pero Total, es total. dinero. Y si se quiere fiar de ti, de verdad quiere estar de colegio y quiere ser un buen casero, que te haga un contrato a 20 años, por ejemplo, donde ponga que solo te lo va a subir con el IPC, o que te ponga un contrato proporcional a tu salario, no la llamadita que os habrá pasado seguro de, oye, te voy a subir el alquiler porque me he metido en Idealista y ya sabes cómo están las cosas, ¿no? Y de repente el casero que te sube un 30% es el casero bueno. Nuestro casero a nosotros nos lo intentó subir de manera ilegal y encima nos decía, ya sabes cómo están las cosas, os lo estoy alquilando por debajo del precio del mercado. Y nos estaba subiendo un montón, ¿sabes? Y ya pagamos un montón, pero claro, tú te metes en Idealista, ves cuánto están pidiendo los demás y encima te piensas que eres un casero bueno. Y seguro que mi casero va a sus colegas y les dice, no, es que mira a mis inquilinos que se lo subo menos de lo que podría. Y todos le dicen, hostia, eres un casero bueno, no eres como los fondos buitres en los que salen en la tele. Y claro, mi casero es un casero que tiene es multipropietario. ¿Crees que existe un casero bueno? Un casero bueno, claro. ¿Qué es el casero bueno? O sea, Es que, claro, estamos diciendo que el casero bueno es el que no te está abriendo por la mitad para sacarte todo lo que tienes, ¿no? Es decir, sí creo que hay caseros que sí que están alquilando por precios por debajo del mercado, pero que una vez que eso ya está demostrando que es una situación de desigualdad, lo que hablamos antes, porque unos tienen casas y otros no. Pero claro, vivimos en un mundo que tú no le puedes exigir a la gente que individualmente de repente se comporten de alguna manera como no se comporta el resto de la sociedad. Ojalá fuera así, que digas, mira, pues yo no voy a hacer estas cosas, pero todos tenemos contradicciones, ¿no? De hecho, el otro día estaba en un podcast que era, bueno, en un podcast de Greenpeace y empiezan preguntándote cuál es tu primera contradicción, ¿no? Como asumiendo que todo el mundo tiene contradicciones. Eso me gustó, ¿no? Yo había ido en coche y decía, joder, ¿cómo voy a un podcast de Greenpeace en coche, no? Y entonces todo el mundo... hablamos de eso hace nada. Ah, sí. Y entonces, como que no se trata de decir hay buenos caseros, hay malos caseros, se trata de aprobar regulaciones que sean justas y que los caseros las tengan que cumplir. Y ya está, no es que haya buenos y malos, es que hay que aprobar regulaciones justas y que las tengan que cumplir. Y lo que vemos es que ahora los caseros se están forrando a costa del resto de la población. Y el casero bueno que lo baja por debajo del mercado es una práctica que tenemos que considerar correcta. Tienes que intentar bajar el precio y no aprovecharte de la especulación y subirlo, pero no hay que dejarlo a su voluntad, ¿no? No, y aparte también, o sea, si hace eso, ¿por qué lo hace? O sea, porque igual tiene muchos más pisos y los puede tener todos ahí porque ya la renta que está sacando le supone un extra que te cagas. Claro. O luego es que esto que dices del casero de es que mira cómo están las cosas, claro, es que tienen FOMO. O sea, les da FOMO de quedarse fuera. Me gusta lo del FOMO. FOMO a no cobrar todo lo que podrías. Que, ni que haya otros cobrando de más, ¿no? Claro, ¿no? O sea, tienen FOMO de decir, coño, es que la de abajo lo está alquilando por 1.300 y yo lo tengo a 900. Es que soy imbécil. Es FOMO, total. Claro, es que tienen FOMO. Sí, el FOMO del casero, ¿eh? O sea, a la que haces dinero, tú ese dinero lo tienes que invertir en bienes inmuebles, ¿no? Claro, porque es que no lo puedes invertir en otra cosa. En otra cosa. Y vemos y que hay muchos de estos inversores, de esos pequeños caseros, ya sean buenos, malos, como los quieras llamar, pero que ni siquiera lo hacen pensando en hacerse más rico en términos abstractos. Muchos de ellos lo hacen pensando a lo mejor en sus hijos o en sus hijas diciendo, hostia, mira cómo están las cosas, mi hija con trabajo no puede comprarse una casa, vive de alquiler, el casero le está reventando, voy a invertir yo en vivienda para dejársela, para el día de mañana, no sé qué, tal. Entonces, claro, esto es lo que nos está hablando de una sociedad que se está, o sea, una sociedad que digamos que tiene unos valores, es decir, que han privatizado, cuando te privatizan todo y ya no, cada vez hay más incertidumbre económica y social, pues esto es el sálvese quien pueda y cada uno hace lo que puede. Entonces lo que tenemos que cambiar es que ya no sea el sálvese quien pueda, es que sea, oye, generemos sociedades justas, que se articulen en torno al bienestar de las mayorías, porque es posible. Es decir, y por eso insisto en que la crisis de vivienda no es una crisis de escasez, sino de desigualdad y concentración de riqueza. Y, o sea, estas alternativas, o sea, esta sociedad que hay que hacer, ¿qué cosas tendrían que pasar? Que tú en el libro lo estoy viendo, en plan como que planteas una cosa como de alternativas de esperanza, como ¿qué tendría que pasar para que tú dejaras de investigar sobre vivienda? A dejar de investigar de vivienda. O sea, para que tú cambiaras de tema vale. O que solo pudieras descansar y ir a la playa, muy bien, ¿sabes? Muy bien. Pues ya estaríamos viviendo en una sociedad, digamos, lo que yo propongo ahí, que es ese nuevo paradigma de vivienda que se basa en democratizar el sistema inmobiliario, pero si eso pasa,
tiene que conllevar una democratización de la economía en general. ¿Por qué? Porque lo que está pasando con la vivienda, yo hablo directamente de capitalismo rentista. Es decir, se ha desarrollado tanto la capacidad productiva de la economía a nivel global que el dinero, el capital ya no encuentra mercado donde invertirse de forma rentable. Entonces, se refugia en el sector inmobiliario. Y para eso interviene cada vez más el Estado, instituciones como los bancos centrales, para que eso pase. Es decir, lo que está pasando no es natural, es porque hay una intervención política muy fuerte para que esto pase así, ¿vale? Si tú democratizas el sistema inmobiliario, en el fondo estás democratizando la base de la economía. Entonces eso conlleva a impulsar una democratización de la economía. Entonces eso es lo que necesitamos, que no sea el capital, que no sea el dinero lo que determina cómo se organizan las sociedades o las ciudades y que sea el bienestar de las mayorías. Por ejemplo, en este barrio, en nuestras ciudades, básicamente tú te metes en Idealista y si tienes 5.000 euros te alquilas un piso en este barrio, ¿no? Que estamos en el centro de Madrid. Y si no, pues te tienes que ir más lejos, etcétera. Es el dinero lo que determina dónde vive cada uno y el uso que se le da a cada vivienda o a cada barrio. ¿Por qué en el centro hay muchos pisos turísticos y en Villaverde hay menos? ¿Por qué? Porque los turistas tienen más dinero, entonces los pisos turísticos se hacen en las mejores zonas de la ciudad y no en las zonas periféricas. Con otro tipo de regulación esto no sería así. Y la población en los tipos, por ejemplo en Suecia, hay un sistema donde tú no te puedes meter en Idealista y decir, tengo 5.000 euros, me alquilo esta casa en el centro de Estocolmo. No, porque hay un sistema, los precios están regulados y la oferta también. Entonces, las viviendas del centro de la ciudad son para la gente que vive allí, que lleva muchos años viviendo en la ciudad. Entonces, claro, necesitamos eso, reforzar que los centros de las ciudades y que las ciudades, el territorio y las sociedades se organicen según los intereses, los deseos, las necesidades de las mayorías sociales y no de unas élites financieras rentistas que básicamente están organizando nuestras vidas, el territorio y las ciudades según las posibilidades que tienen para obtener más beneficios y acumular más dinero. O sea, tú ahí dejarías de investigar en vivienda. Y ahí ya dejaríais Te de irías de mirar. vacaciones. Imaginaros, de repente, un sistema público de vivienda, como digo ahí, donde el 20% del salario sea para eso, pero eso conlleva, claro, si estamos diciendo que la vivienda, al privatizarse, significa también, es un seguro frente a la incertidumbre de pensiones, lo que vas a dejar a tus hijas, etcétera, dices, vale, ya no me preocupo la vivienda porque lo tengo conquistado, pero entonces necesito otros mecanismos de protección económica, significa un fuerte sistema de garantía social pues eso, frente a la salud, la incertidumbre, las pensiones, etcétera. Entonces, de repente estamos viendo que podemos vivir mucho mejor, que tenemos mucha seguridad y ya no es el mercado el que nos la da, sino estos sistemas comunitarios colectivos, de propiedad colectiva, y que simplemente se basan en esta redistribución de la riqueza, que es posible y se puede financiar simplemente tomando otro tipo de decisiones políticas, que yo hago mucho esfuerzo en el libro por decir, no, esto no es una cuestión técnica, es una cuestión política y con otro tipo de política se puede hacer de otra forma. Sí, sí, porque parece un poco que, o sea, como que es meramente técnico y que es como una cosa que sucede sola, ¿no? Como sobre la que no tienes ningún tipo de poder. Es el drama de la vivienda. Es que esto que está pasando es horrible. Claro. Es que esto que está pasando, es que es horrible esto que está pasando. Claro, me gustan mucho las metáforas meteorológicas con esto, ¿no? Porque tú dices, por ejemplo, si es un fenómeno natural, como cuando llueve, ¿qué hace cuando llueves? No puedes hacer nada, protegerte frente a eso, pero no lo puedes cambiar. Entonces, o no sales de casa, o sales con paraguas, o haces otra cosa que no ibas a hacer, pero no puedes incidir sobre que llueva o no. Pues esto, el rentismo quiere lo mismo, que te protejas, ¿no? Bueno, me voy a vivir con una amiga, me voy a vivir a otro barrio, etcétera, pero el rentismo no es un fenómeno meteorológico lo que pasa con la vivienda. Son decisiones políticas y con otro tipo de política se puede cambiar. Entonces dices, no lo voy a aceptar, no me voy a poner un paraguas, no me voy a ir a otro lado, me voy a quedar aquí y voy a resistir y me voy a organizar y no te voy a pagar ese dinero ni me voy a ir de la vivienda. ¿Qué sucede? Que tenemos que extender estos referentes. Porque ¿qué pasa? La gente que nos está viendo ahora, cuando le llama al casero para decirle, saludamos, te tienes que ir de aquí porque voy a alquilar solo a alguien que pague más. ¿Tú qué haces? Lo primero es te metes en Idealista para ver si te puedes ir a otro lado. Llamas a tu familia, oye, ¿me puedes dar la entrada para un piso? Te dicen, en general, no. Entonces dices, ostras. Entonces aquí No. la respuesta generalizada tendría que ser, en cuanto te llama, ¿qué? Que no me voy a ir, que no. Que es que ya te estoy pagando de más. Mira, que en todo caso, me voy a quedar y te voy a pagar menos encima, por listo. Entonces, tenemos que generar que este sea el referente de respuesta. Hasta con los fenómenos meteorológicos, la política sigue importando. O sea, tú no puedes evitar que venga una dana, pero la política está para decir, vale, ¿qué prevención podemos hacer? ¿Cómo vamos a actuar una vez que haya pasado esto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Sí. O sea, tú no puedes evitar un huracán, pero sí que puedes hacer muchas cosas para que afecte de manera diferente, ¿sabes? Claro. Y estamos hablando ya de cosas... Vale.
Bueno, ahora vamos a dar paso a una sección que, bueno, se la hacemos siempre con los candidatos que vienen a ver el piso, pero Vale. en tu caso, bueno, te la vamos a hacer igualmente, Sí. la verdad. Después de esta sección sí que quieres vivir aquí. No lo sé. Bueno, son preguntas determinantes. Vale. ¿Vale? Esto pues determina. Determina si nos caes bien para vivir aquí o Si no. lo puedo alquilar, Tú ¿no? tienes que responder Vale, de corazón. venga. Vale, Dale. empieza tú. Vale. ¿Cuál es tu mayor red flag en una primera cita? Y tienes que justificar tu respuesta. Te vamos a dar opciones y es en plan pues cosas que te dicen, ¿vale? Venga. Interpretamos. Me dais las opciones, solo tengo que elegir entre estas. Sí. Vale, Sí. fenomenal. Vale. Y tienes que justificar tu respuesta. Tengo que justificarla. Vale. A. Faltan viviendas, hay que construir más. Ley de oferta y demanda, es el mercado, amigo. Vale. Pero, ¿y el pequeño propietario? Ese pequeño señor jubilado que vive de su alquiler. A mi tía le ocuparon la casa, ¿eh? Hay que proteger a los caseros. O D. Los jóvenes de ahora son muy vagos, normal que no se puedan comprar una casa. Hostia, son difíciles, ¿no? Todas. Diría que la mayor es la de los vagos. En plan, hostia, te piensas, o sea, tú te estás diciendo que tus colegas son unos vagos, tú estás incorporando ese discurso, ese es de levantarse. Irse, ¿no? Ese es te Es piras, ¿no? Le te vas, dices, ya está, oye, ya- mira, ya aquí estaría, está el ¿sabes? café que nos hemos Sí, tomado. sí. Vale, y ahora otro jueguecito que es que, vale, los nombres de los fondos Vale. siempre son como oscurillos, ¿no? Vale. Como un poco mágicos, Sí. ¿no? En plan Blackstone, Sí, sí. BlackRock. Total. O directamente monstruosos, Cerberus. Cerberus es un monstruo de 3 cabezas, guardián del inframundo y es la persona Claro. propietaria de tu casa. A mí me daría un poco miedo. Total, Bueno, no persona, duermes, claro, es que no no son duermes por la personas. noche, claro. Vale, te vamos a decir nombres y tú tienes que decir si son nombres reales de fondos o no. Vale, fenomenal, me encanta, hostia, me encanta este juego. Esto, Está guapo, esto ¿eh? Está muy guay. Venga. Empiezo. Ares Management. Es un fondo. Sí. Es tocho ese, Que ha lo echado a conoces. gente en Madrid. Blood League Capital Partners. No es un fondo, pero tiene nombre de fondo. Blood League, ¿verdad? Sí, Totalmente. Vale, lo voy a decir en inglés, pero Lone Star Funds, Sí, también Estrella es un Solitaria. fondo. Es Sí. un fondo. Y el último. Inferno Capital Group. Este no es fondo, pero también podría serlo. Sí también lo podría- es, sí lo es. Este lo es, Inferno no me lo creo. Capital ¿En Group. serio? Y además, ¿sabes de qué es? ¿En serio? ¿De qué crees que es? De vivienda. De energía. De energía. Inferno. Hostia, no puede ser, en serio. Es que se Inferno, están- o sea, también que- está en el sector inmobiliario, pero Inferno Es que Capital imagínate Group. aquí a dos ejecutivos en plan de ponle este nombre y el otro, que no, tío, que no podemos, que es demasiado Inferno. evidente y el otro, que sí, pónselo, que es que da igual. Inferno, Si es que lo vamos a hacer inferno. igual y lo hacen y es que les da igual. ¿Dónde está la sede? En Texas. En Texas, hostia. Hostia. Sí, sí, es que tienen nombres. ¿Por Total. qué tienen estos nombres, Total, tío? sí, sí. Son el mal. Sí, Evil sí. Corp. Porque se lo pueden permitir, no tienen ni que siquiera, ¿no? Como esta cara amable del capitalismo de venga, vamos a suavizarlo un poco para que no parezcamos tan malos. No, les da igual, ¿no? Como que. Sí, es como que parece que el capitalismo. Hay un libro muy. Bueno, ahora no me acuerdo de quién lo escribe, que se llama Monstruos del Sistema, que está en la editorial Levantafuego. Y hay una parte que habla, ¿no? Como de que el capitalismo tiene como algo mágico, ¿no? O, Claro. o monstruoso, ¿no? Porque tú te pones un velo delante y realmente no ves cuáles son las fuerzas económicas que gobiernan tu vida, ¿sabes? Y tú tiras para adelante con eso. Claro. Pero ellos no se esconden, ellos ponen nombres Sí, heavies. sí. Van de frente. Van de Otra cosa, frente, ¿no? sí. A ver. No le puedes decir que no, ¿no? No les puedes O decir que sea, te ellos están engañando, avisaron. dicen. Claro. Ellos Avisan. avisaron. La Total. estrella de la muerte, estrella solitaria. La estrella de la muerte existe, es un Uf. fondo de inversión. Eso es como cuando vas a una discoteca y dices, en Guadalajara venden unos chupitos que se llaman Muerte y Destrucción. Y claro, luego al final Claro. te ¿Qué desmayas. Claro, y no, Claro, no puedes pero- ir a reclamar luego, ¿no? En plan, Claro. oye, te lo he dicho, ¿sabes? Claro, ¿no? pues si en tu contrato de alquiler pone Inferno Capital Group, Total. pinta mal. Pinta mal, sí, sí. Bueno, Vale, y, y la esta última? es la última pregunta, que es de una serie que nos gusta mucho, de Girls. No sé si la has Vale, visto. no, no la he pues visto. te la recomendamos. Vale. ¿Preferirías vivir en un edificio precioso con vistas a un edificio feo o Vale. en un edificio feo con vistas a un edificio precioso? Hostia, esa es dura, ¿eh? Diría que prefiero vivir. Hostia. Esa es difícil. En ¿Vosotras qué Girls, preferís? en ¿En Girls qué la hacen prefieren? porque es como que la respuesta demuestra realmente cómo es tu alma Ah, y ¿sí? qué es lo que te importa. En serio, ostras, pues creo que igual preferiría. Es que a mí los edificios decadentes me gustan mucho. Pero para vivir o para verlo. No, para verlo, digo. Aunque también para vivir, a mí me gusta mucho el rollo este de Brutalista. fábricas, ¿no? El rollo este gentrificador, ¿no? De te lo montas por tu lado y luego tienes, ¿no? Más así, ¿no? De una fábrica transformada en Sí, sí, vivienda en que no tiene vivienda. tal y que. Y a la vez eres artista. Y, Claro, sí. Y he vivido así también sin ser artista y eso, porque también te permití. Bueno, en fin. Que no te voy a contar mi no voy a vida. con- no,
No venía a hablar de mi libro. Diría que, diría que prefiero vivir en el feo y ver el bonito. Vale, pues ya estaría. Pues venga, nada. ¿Queréis preguntarme algo más antes de que me vaya? Pues, ¿quieres vivir aquí con nosotras? Claro, me encanta. Si es que es lo que os he dicho, es que me ha gustado más de lo que pensaba en el anuncio. Oye, me han encantado estas preguntas porque pensaban que no iba a ser de vivienda y estaba sudando aquí en plan de ostras.